sección del estudio, ¿verdad? ¿Qué le llamamos qué? La elección. O escogidos. Esta doctrina, ya lo he dicho algunas veces, es controversial. ¿Ya? Es controversial. Siempre me acuerdo de alguien que me dijo a mí, yo no entiendo, me dijo, por qué hay gente que cree, me dijo, en la doctrina de la predestinación. ¿Y usted qué piensa?, me dijo. ¿Y qué le dije yo? Yo le dije, yo no entiendo por qué la gente no cree, le dije, en la doctrina de la predestinación, de la elección o del ser escogido, si está por toda la Biblia. Está por toda la Biblia. ¿Por qué es que ha sido controversial esto? Lo vengo diciendo de hace varios domingos, porque pensamos que la elección que se llevó a cabo es como la elección que nosotros hacemos diariamente. ¿Por qué camino me voy? Por este o por este. ¿Qué quiero comer hoy? ¿Esto o esto? ¿Qué quiero tomar hoy? ¿Coca-Cola o agua? ¿Ve? Siempre, ¿ah? Uno elige ahí. Uno elige ahí. Siempre vamos a elegir lo que nuestra mente nos dice que es lo mejor o no lo mejor para nosotros. ¿Tomo soda o agua? ¿Qué sería lo mejor? Agua. Pero no. Pero a veces no tomamos agua. Tomamos Coca-Cola, aunque estamos sabiendo que está mal. Dígame, me hace daño. Pero no, me estoy muriendo por una Coca-Cola, ¿verdad? Para que ustedes vean de que Dios no solamente les habla a ustedes mismos, a mí también. Porque yo me gusta la Coca-Cola bastante. Entonces, ven la elección de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si usted quiere regalarle un regalo a una persona, usted elige a quién. ¿O no? Sí. Voy a poner un ejemplo. No sé por qué no dije esto aquella vez. Ahorita se me acaba de ocurrir este ejemplo. Usted sabe de que todo el mundo en una iglesia cumple años. Sí. ¿A todo el mundo le da regalo a usted? No. No. Claro que no. Usted hace elegidos a los que sí les da regalo. Usted hace elegidos a los que por lo menos le da un abrazo, feliz cumpleaños, pero no gastó. No, está bien. Ese está en un segundo nivel. Te aprecio, pero no tanto para darte un regalo. Pero hay gente que usted sabe y a veces ni tan siquiera lo felicitamos. No nace. ¿Se da cuenta de nuestra elección, hermano? No, y aparte están los regalos, porque hay unos que se les da regalos, pero este se merece este regalo. Ya, dentro de los regalos hay otra especialidad. Sí. Claro. Dependiendo del nivel económico de la otra persona. Ahí ya no depende ya de uno, No. sino que depende ya de la otra persona. Por eso... Espera lo mejor de aquella para que venga alrededor para otro regalo. Para Exactamente. O sea que, hermanos, a veces no es muy bueno tener amigos muy adinerados. Si se llena usted de amigos adinerados, Ya. ¿qué le regala, hermano? ¿Una camisa? No, él tiene camisas de $400. Tiene que ser más billetes. Por eso, no, Dios me guarde de los amigos. Ustedes no tienen dinero, ¿va? Ok, ustedes pueden seguir siendo mis amigos. El detalle es, hermanos, de que Dios, como lo explicamos aquella vez, Dios no fue así que eligió. ¿Ya? Dios elige de acuerdo a algo que usted y yo no podemos entender. Algo que no podemos entender. Sí, algo que no podemos comprender. El por qué Dios hizo esto. ¿Se acuerdan que yo expliqué que la mente de Dios es... Si mandamos una sonda a la mente de Dios, dijimos que... ¿Cuándo va a topar fin eso? Nunca. Nunca. ¿Y qué tal si Dios hizo todas estas cosas en donde la sonda ni tan siquiera ha llegado, la que hemos enviado? La enviamos hace como unos 2 meses, creo, ¿no? Ajá. Enviamos esa sonda en la mente de Dios, ¿se acuerdan? Sí. Esa sonda va así, para abajo ahorita. Y seguirá. Sí. Y seguirá. Entonces, de aquí a unos 60 años que usted y yo ya casi no existamos en este mundo, ¿esa sonda tocó fondo? No. No. Y esa sonda sigue para abajo. ¿Y qué tal Dios hizo todas estas cosas que están escritas en su palabra en una profundidad tan inmensa que la sonda ni tan siquiera ha llegado? ¿Podemos entender eso? ¿Sí? No, puede ¿Sí?
No podemos entender. Oh, no, yo Ok. pensé que lo que tú estabas explicando. No podemos entender. No ajá. podemos ¿Se dan cuenta? Es terreno Entonces, desconocido. Solo Dios sabe. ¿Se da cuenta? Por eso, hermano, es de que nosotros no entendemos el amor de Dios. Usted me puede decir, ¿usted entiende el amor de Dios? Mentiras, hermano. No lo entiende, hermano. No entiende el amor de Dios usted. Porque usted lo ve diferente. Usted ama a quien bien le hace. Usted le va... Si una persona lo está hartando a usted hace un año, lo está hartando en chismes a usted, en la iglesia. Cuando viene su cumpleaños, ¿le va a comprar una loción de $200 a usted a esta persona? Vaya, y entonces, ¿cómo nuestra mente humana puede comprender un amor como el de Dios, que aunque le hicieron todo mal, lo rechazaron, lo humillaron, lo escupieron, le hicieron, él encima de eso todavía murió? Todavía lo mataron. ¿Va que no entendemos eso? No lo podemos entender. Y si ustedes me dicen, yo lo entiendo más o menos, que no. Nunca. No, hermano. Mente finita como nosotros. Exactamente. Ese amor está bien hasta allá abajo y la sonda que nosotros hemos creado y enviado no ha llegado allí. Nosotros vamos comprendiendo a Dios mediante esa sonda va para abajo. ¿Sí me entienden? Me atrevo a decir de que algunos de nosotros hasta ya nos desconectamos de la sonda, aunque la sonda sigue para abajo. ¿Sí entendieron? Bueno. ¿Entendieron? ¿Qué otro día? La sonda. Entonces, El amor. es un ejemplo, El amor a cada uno. exacto, es un ejemplo hermoso de la sonda, ¿sí o no? Es un ejemplo bien hermoso, porque si hubiéramos tirado una sonda hace como 2 meses en lo más profundo del mar, ¿será que ya hubiera topado? Sí, ya hubiera topado. Sea lo que sea, hermano, tiene fin. Tiene. Y en un momento dado se va a llegar a conocer, pero no lo de Dios. Lo de Dios no se puede llegar a comprender. Estas cosas, hermano, la Biblia nos da, como quien dice, la Biblia es nuestra sonda. ¿Sí está entendiendo? ¿Está entendiendo? La Biblia es nuestra sonda. Si nosotros nos despegamos de la sonda, ¿qué vamos a llegar a entender? Ni papa. Es la Biblia, la fundación del Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos investigando la mente de Dios? ¿Por medio de qué? De la palabra. Por medio de la palabra, por medio de la sonda. ¿Ok? Entonces, yo sé que no lo vamos a llegar a comprender todo, hermano, pero aquí adentro hay cosas que sí nos van a hacer comprender algunas cosas de cosas como por ejemplo la elección. Mire, yo le pudiera sacar versículos ahorita que hablan de la elección. Le puedo sacar un montón. Como la vez pasada estudiamos Romanos capítulo 9, ¿se acuerdan? En donde dice y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Ok, voy a poner un ejemplo. Esta línea simboliza el nacimiento de una persona. ¿Ok? Aquí en este punto no ha nacido. De aquí para acá, la persona nació. ¿Ok? Hay un nacimiento, hay una mujer embarazada que no ha tenido sus hijos, trae 2 hijos. ¿Uno era quién? Jacob. ¿Ah? Jacob. ¿Y el otro? Esaú. Él no ha nacido y él no ha nacido. Por lo tanto, él no ha pecado, Tampoco. ni tampoco él. Él no ha hecho buenas obras, ni tampoco él. Él no se sabe si es colocho, no se sabe nada de ellos, ¿sí o no? Ok, pero mire lo que dice. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. O sea que Dios eligió entre ellos dos sin que hubieran hecho ni bien ni mal. ¿Se dan cuenta? Qué interesante, ¿va? ¿A quién eligió? A Esaú, ¿se acuerdan?
A Jacob. No, a Jacob. Abajo. ¿A quién? A Jacob. ¡Ah! Y yo, se dio cuenta, Pabalito, ¿a quién le iba? A Saúl, ¿verdad que sí? Le digo, y todo. Al principio como que, ajá, dijeron. Hay que estar despiertos, vaya. A Jacob. Jacob, ¿ok? Se le dijo el mayor. Y mire qué interesante. ¿Quién nació primero? Eso. Esaú. Eso. ¿Sí? Pero ya Dios había elegido. Y dijo, porque antes quien tenía la preeminencia de la herencia era el mayor, el primogénito. Y viene Dios y dice, no me interesa que vos nazcas primero, yo no te he elegido a ti. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso usted, hermano, tiene que tener mucho cuidado. Usted puede tener 20 años en la iglesia, pero si ahorita viene un hermanito entrando ahí con nosotros, no lo hagamos de menos. Porque esa persona puede que Dios levante de una manera increíble. Y nosotros no hay problema, hermano. Nosotros podemos seguir en el mismo nivel donde estamos. Por eso es de que la iglesia se mete en mucha controversia por la envidia. ¿Verdad? Porque dicen, o pastores o algo que, ¿cómo me va a saber más que uno si yo soy pastor? No, el hecho de que sea pastor o que tenga tiempo en la iglesia no significa nada, hermano. Bueno, o sea, mucho cuidado porque aquí el que merecía la herencia era Esaú. Y Dios dijo, no, es que yo una cosa es que yo a veces respeto las reglas de ustedes, pero cuando de verdad no se puede, a ustedes, péguense a mi justicia. ¿Ya? Amén. Ahora les pregunto, si según el hombre, hacer justicia, seamos sinceros, según nosotros, ¿qué era hacer justicia en cuanto a la herencia? Dársela a Esaú. Y entonces, ¿por qué no es así? Dios eligió. Sí, pero fíjense de que, no, mire, hermano, aquí hemos llegado a un punto bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que Dios eligió a Jacob. Por eso para nosotros es fácil decir, la justicia hubiera sido de que mejora a Esaú. Pero Dios eligió a aquel, entonces, como ya lo sabemos, eso no nos crea problema en nuestra mente. Pero, ¿qué pasa con los que estamos estudiando los viernes? Con la tradición. Para nosotros la tradición ha tomado mucha fuerza, tanto que se ha convertido en la justicia del hombre. El hombre hoy decide quién va al infierno y quién se salva. ¿Ah? Sí. ¿O no? Sí. Esto como que hemos pegado en un punto fuerte, ¿va? El problema es que esto nosotros ya lo sabemos. Entonces, nuestra mente nos dice, no lo pongas en problema porque Dios hace lo que Él quiere. Él lo merece. Según todos nosotros entendemos de que Él lo merece. Por ser primero. ¿Es así como lo dice en los tiempos antiguos? Sí, así es. Así es el primogénito. Sí. ¿Ok? Pero en este caso a Dios le plació elegir al segundo. ¿Es justicia para nosotros eso? ¿Es justicia para nosotros eso? No, porque como si Dios le eligió a Jacob, fue porque Él, desde antemano, como dice que nosotros pongamos de antemano, Dios eligió que fuéramos sus hijos. Claro. Así fue allí. Él lo eligió y uno, ¿qué tiene que ver allí? Vaya, ya ve, mire cómo. Y uno se sigue a eso porque vaya, uno dice, el faraón mató al hijo primogénito del faraón. Cuando mató los primogénitos. Vaya. Y todo de antemano se sabe que el primogénito tomaba las riendas del rey. Exactamente. Cuando el rey faltaba. Claro. Todo era el primogénito. Y aquí viene y cambia. y Dios hace un lado el primogénito. Lo hace por- Entonces, ahí está como dijo Papalito. Papalito dice, si Dios eligió... Mire, yo quiero que ustedes presten atención al punto, hermano. Si Dios eligió, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. Nosotros nada. Ok, nada, ¿verdad? Pero en nuestra mente es
¿Es correcto o no es correcto? No es correcto. Pues no porque... Se ve. Perdón, Jesús. Ven. No, pues no porque, como dice acá, el primogénito es el que merece Exacto, exacto. todo. Ajá. Entonces para nosotros no es correcto. Entonces, supongamos, hermano, que esto, aquí nos dice que Dios eligió. Pero supongamos de que aquí dijera, vamos a ponerlo así. El pastor Julio eligió a Jacob en vez de Saúl. Allí es incorrecto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Continúo o mejor no continúo, hermano? Pero se nos hace difícil de creer, va, porque, o sea, nosotros, como tú dices, lo aceptamos porque ya sabemos la historia. Exacto. Pero en realidad, en aquel tiempo era casi imposible de creerlo. ¿Por qué? Exactamente. Porque era algo que ya Dios lo había puesto, pues. Exactamente. Entonces, ¿Se dan como cuenta, no? uno podía pensar, ¿cómo Dios puso esto y ahora resulta que no es Que no es Esaú, así. sino que es Ajá. Jacob? Ajá. Es complicado, en ese tiempo fue algo Vaya. impactante. Es algo impactante. ¿Cómo sería para hoy que yo le diga a ustedes, hermanos, yo elijo a Jacob? Ustedes ahorita, tal vez solo Cristian y Miley, Karina, no sé, pero todos ustedes zapatearan de enojados aquí. Es mi forma de enseñar, no lo estoy ofendiendo ni es un ejemplo, ¿vale? Solo estoy compartiendo esto con ustedes. Estoy haciendo la alegoría de la iglesia con un líder, digamos. Todos ustedes zapatearon de enojados. ¿O no? Sí. Porque No, nosotros fuéramos a no, la pero- mente de nosotros. Ah, por eso, no Nos importa, fuéramos a la pero mente de nosotros. claro que sí, Porque esa es la respuesta. Para mí, pongamos, peor sería un buen regalo aquí para el primogénito y aquí, como le tocaba, era allí. ¿Cómo le ¿verdad? tocaba? Ah, A a ver, Esaú. Vaya. vaya. ¿Y cómo no vas a zapatear yo que me quiten a mí lo que es mío? Exacto, que, vaya, que yo es mío? vaya. Pues sí, Imagínese. sí, que hasta ahora. Supongamos aquí, como dice Papalito, supongamos de que yo le comenté a Papalito, le dije, Papalito, yo quiero comenzar una obra, que aquí que allá me dice que quiero comenzar una obra. Yo lo apoyo, muy bien. Y Papalito y yo tenemos 15 años en esta obra. Y vienen todos ustedes. Jesús viene y tiene un mes de estar aquí. Y vengo yo aquí y les digo, hermanos, les hago saber, yo me retiro de la obra. Y en mi ausencia, ahí hay varios corazones palpitando fuerte, ¿sí o no? Ya, sí. pero ¿Sí o no? ¿A quién le va a decir? ¿Cuál creen ustedes que es el corazón que está palpitando más fuerte? El que comenzó la Ah, obra. Ya. Él. ¿Y qué tal yo vengo y digo? Y en mi ausencia, hermanos, todos ustedes le van a dar cuenta a Jesús. Jesús comenzará una nueva obra. Porque todos ustedes se van. Sí, todos se fueron. Ah, Se van a zapatear los Sí. primeros Ah. para los otros. ¿sí? El primero que zapateara. Ah, seguro, era yo. Y la segunda. La esposa. Y la tercera. La hija. Ya los que no son familiares zapatean. Sí. Pero después. Pero de que zapatean, Sí. zapatean. Y de Sí. que duele, duele. Y de que arde, arde. Ujú. Por eso nosotros no entendemos la lección. Ujú. ¿Se dan cuenta? Sí. Y eso no pasa en las iglesias, hermano. ¿Cómo no? Es que, ¿saben por qué me da risa? Me da risa porque a nosotros, seamos honestos, en nombre de Jesús. A nosotros, seamos honestos, hermano. Seamos honestos. A nosotros no nos gusta que a la iglesia se la exponga. ¿No entendieron? ¿Entendieron o no entendieron?
Se le Como que le escoge. ponga cualquiera otra persona. ¿Cómo? ¿O cómo? No. Oigan, pues, a nosotros, los que vamos a una iglesia, no se nos gusta que a la iglesia se le exponga. Exacto, no nos gusta. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Se le ve como recomendaciones, se le ve como... Le voy a poner un ejemplo. Voy a ver, mire. ¿Ven esta botella que está aquí? Ajá. Ok, esta botella estará perfecta de cuando fue creada. No. ¿Por qué? Le falta agua y está manchada. ¿Le falta agua? Y está manchada. ¿Está manchada? ¿Está quebrada? Y ahí, miren. Manchada. ¿La pueden ver? Sí, Buen ejemplo. sí. Ajá. Está quebrada. Está toda- Le falta agua. Ya la Está, chocaron. miren, ve, está Ya quebrada. Ya la chocaron. Aquí también quebrada, manchada, le falta agua, ¿sí o no? Ujú. Ok. Pero la iglesia, yo la defiendo. Yo defiendo mi iglesia, defiendo el nombre de mi iglesia, como que si fuera el nombre de mi iglesia la que me salva. Ujú. ¿Están entendiendo esto? Sí, sí. Cuando ustedes me dicen a mí, ¿tú vas a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia. ¿Cómo es tu iglesia? Mi iglesia es perfecta. La doctrina de mi iglesia es perfecta. Mi iglesia no tiene nada malo allí. ¿Mm? Ujú. ¿Entonces significa que tu iglesia está llena de agua? Cierra la puerta. No. Claro que sí. Ah, sí. Ujú. La puerta cierra. Claro que sí. Entonces significa que tu iglesia no tiene ninguna quebradura en el envase. No tiene ninguna mancha. No. ¿Y nosotros decimos? No. Claro que sí. Claro que no. Perdimos que no. Claro que no. Mi iglesia es la mejor del mundo. Ah. Perfecto. Mi iglesia es la mejor del mundo. Sin mancha, sin arruga y no tiene ningún error. ¿Sí o no? Sí. A nosotros lo que no nos gusta es exponer la iglesia. Esto es exponer la iglesia. Porque cuando se expone la iglesia, hoy ustedes pueden ver Se ve todo. la realidad. Sí. Que no está llena de agua. Que está quebrada. Que está manchada. Pero cuando alguien viene, por ejemplo, Jesús, esconda la botella, escóndala ahí, ¿ya? Él la tiene defendida o no. Ujú. Él tiene la iglesia defendida. Ujú. Y cuidado, yo le menciono algo de la iglesia de él. Ah. Pero si yo ahorita vengo y yo digo, aquí dice que la iglesia de estos tiempos casi no tiene agua. Por lo tanto, muéstrenos su iglesia, Jesús. Casi no tiene agua. Ujú. ¿A él le va a gustar eso o no le va a gustar? No. ¿Qué le va a gustar? Prefiere enojarse ¿a qué? Exponer la realidad. A exponer la realidad, Sí. a exponer la verdad. ¿No será que nosotros a veces, hermanos, estamos defendiendo más un organismo que el Evangelio de Sí. Cristo? Es la pregunta que yo le quiero hacer a usted en este día. Amén. ¿Mm? Sí. ¿Qué cree usted que será? ¿Será que defender el nombre de nuestra iglesia o defender un organismo o defender ciertas reglas en una iglesia es defender el Evangelio de Cristo Jesús? Esto es exponer la iglesia, hermano. ¿Qué cree que estoy haciendo yo aquí? Ujú. Estoy exponiendo la iglesia, estoy exponiendo las reglas de una iglesia. Estoy exponiendo la forma en que nosotros comprendemos todo esto. Nosotros no entendemos estas cosas, la elección de Dios. Porque no podemos comprender la profundidad de lo que Dios hace. Amén. ¿Ve? Por eso es de que existe controversia con este tema. ¿Cómo Dios puede elegir a unos sí y a otros no? Entonces el otro, ¿qué culpa tiene que no lo haya elegido Dios? Se fue al infierno solo porque Dios quiso. No. Entonces mi pregunta sería, ¿que acaso tú comprendes o sea, ya tu sonda ya topó fondo entonces? ¿Y comprendiste bien la profundidad de la mente de Dios para saber si Él, así fue como Él eligió? Y el silencio a mí, cuando hay silencio así, a mí se me hace que hay muchos comentarios.
Sí, y yo soy al revés. Y que yo siempre cuando la gente está así como inquieta, que no sé qué, es que no hay nada que decir. Cuando yo veo a la gente pensativa como lo estoy viendo a usted ahorita, es cuando hay mucho que decir. Que la mente está trabajando. Manolito, perdón. ¿Ya ven qué le digo? Yo Sí, Andrea. lo que entiendo que el Señor vido el corazón de Jacob Ujú. y vido el potencial que había en él, o sea, pues que él podía, o sea, que era de su agrado, Claro. de Dios darle la bendición a Jacob, Ujú. no a Saúl, porque el Señor sabe, pues, y conoce a las personas. Claro. Y conoció al Señor, ha de haber dicho, no, no la va a cuidar, no se lo merece, o qué sé yo, a saber qué haber dicho Dios, pero Dios conoció el corazón de Jacob. Claro, es que mire, yo entiendo, y sí tiene razón, Dios conocía el corazón de Jacob, ¿verdad? Ajá. Dios conocía el corazón de David, Dios conocía el corazón de Jeremías, de Ajá. Isaías, de Juan el Bautista, desde antes que nacieran, Sí. estas personas ya estaban elegidas con un propósito, Sí. ¿ya? Y es hermoso verlo así. El problema es cuando nosotros queremos investigar cómo fue que Dios hizo esa elección, ¿ya? Entonces, cuando nosotros lo comparamos al pastor Julio, con Dios no hay diferencia. ¿Por qué usted si bien toma de acuerdo cuando yo le digo Dios eligió a Jacob, hermano, y no a Esaú? Yo no puedo hacer nada, dice papalito. Sí. Ahí no puedo hacer nada porque ahí fue Dios, que no hay que, claro. Pero si yo digo, el pastor Julio eligió, ahí ya no. Ahí ya no. Sí, Ve cómo nuestra mente habría- cambia dependiendo. Habría muchos comentarios. Habría muchos comentarios. Habrían unos que estuvieran de acuerdo y otros que no estarían de acuerdo. La mayoría creo que no estaría de acuerdo. Porque la mayoría dijera, pero ¿por qué al salir de aquí va? Ajá. Es más, ese día te aseguro que todo el mundo come junto. Nunca se invitan a comer ese día. Hey, lo invito a comer solo para ir a ver. Y dijeran, ¿se dio cuenta lo que hizo el pastor hoy? ¿Cómo le va a quitar el lugar a Papalito? Ajá, Él fundó eso con él. Sí. Tiene toda la autoridad, ha estado con él en la buena y en la- y se aparece este Aparecido, dice. aparecido, ni no tiene ni un mes de estar. Ajá. Y Dios tal vez dice, ¿cómo te crees tú que entiéndelo? Isaías 55 dice, me gusta ese versículo, me encanta. Dice, Isaías 55 dice, lo que tú pienses no es lo que yo estoy pensando. Lo dije diferente, me gusta decirlo así para que usted lo entienda. Porque puede que si lo digo bíblicamente no lo entienda. Entonces es broma. Pero lo que tú estés pensando ahorita, dice Dios, yo no lo estoy pensando eso. Y como tú, ¿qué cree usted que significa? Y mis caminos no son tus caminos. ¿Qué significa eso? Que la 495 no es como él tiene las calles allá. Sí. Tus caminos, tus calles, tus freeways. No, hermano, no está diciendo eso. No es de los caminos. Está diciendo tus formas de hacer las cosas no son mis formas de hacer las cosas. Que cuando va a aparecer los pensamientos de una mente santa a una mente pecadora. Nunca puede Nunca. hacer esto, nunca. Nunca. Y queremos nosotros venir y decir que esto no existe. Porque lo tomamos de una mente Humano. humana, pecadora, pensando que entendemos. En realidad, la elección. Eso son cosas, hermano, que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, mire, yo le puedo leer versículos, Primera de Tesalonicenses. Habla de la elección. Mire lo que dice. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 1. Para que vean de que Él está por todos lados. A ver, mi suegra que
Mi queridísima suegra, que la vi que rápido agarró la Biblia y la comenzó a hojear. ¿La cambia por gasolina o no? Ah, dependiendo cómo esté la situación económica en ese tiempo. Primera Tesalonicenses. ¿Qué? Ajá, capítulo 1, versículo 4, lea, solo el 4 lea, ya van a ver de qué habla solo ese versículo, pequeñito. Desde que nos enteramos de su fe en Jesucristo y de su amor para con todos los santos. Mire, fíjense, oiga lo que dice esa versión. Desde que nos enteramos De su fe. de su fe en Cristo, ¿y qué dice más? Y de su amor para con todos los santos. Y de su amor para con todos los santos. Dijiste Primera Tesalonicenses 1:4. ¿Sí? En la mía no dice nada de eso. Claro, porque es Reina Valera. Ajá. Espérate, por eso, ya ves. Ya ven. Ya ven. Hasta Mamela está extrañada porque Sí, tiene Reina porque- Valera. Yo no encontré el Es que yo ganas de agarrar una de esas que Que tiene. Ay, ahí está. No, pero esas son Reina Valera también. ¿Cuáles? ¿Ganas de agarrar una de estas? sí, pero No. Ajá, estas son Reina Valeras también. Que porque conocemos, hermanos amados, en Dios vuestra elección. Ajá, eso No, dice. usted leyó Reina Valera. Eso dice Yo le Reina digo Valera. Pechita, ok. Por eso No, pero así dice. Exactamente, mire, ya se da cuenta, hermano. Está más corto, dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Ah. Fíjese, ¿no? Y los pechitas, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo dice la de Jesús? Para que vea usted que cómo nosotros debemos de entender estas cosas. Mire qué hermoso lo que estábamos hablando. La Pechita dice, Desde que nos enteramos de su fe en Cristo, de su amor para con todos los santos. De su amor para con todos los santos. así dice la Pechita, ¿no? Desde que nos enteramos de su fe en Cristo y de su amor para con todos nosotros. Aquí vamos a estudiar la Biblia bien, hermano. ¿Qué hora son ya? Vale. No sé. Mírame. Vamos a ver. ¿De qué amor estamos hablando aquí? Del de Dios. ¿Del de Dios o del de las personas a las que Él está escribiendo? Desde Dios. Es del de Dios, entiendo yo. ¿Por qué usted entiende que es el de Dios? Porque después dice para con todos los santos. Eso se llama contexto directo. Ujú. ¿Por qué usted entiende que este es el amor de Dios? Por su contexto directo. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿O no? Sí. ¿Por qué? Porque si yo le tapo aquí, entonces cambia el significado del versículo. Porque entonces está diciendo, porque léalo Jesús. Desde que nos enteramos de su fe, Ok. Ahora, según el versículo, ¿de quién es esa fe? de Dios. De las personas. Oigan, según el versículo, Ujú. ¿de quién es esa fe? No, ¿La de Dios o de las personas? de nosotros. De nosotros. De nosotros, de las personas, ¿ya? Sí. Si yo tapo aquí, entonces dice, desde que nos enteramos de su fe y de su amor, Ujú. ¿de qué amor estamos hablando ahí? Del de De las nosotros. personas. Del de las personas. Ujú. ¿Me están entendiendo? Sí. Porque estoy quitando el contexto directo de la última palabra. Ujú. Sí. ¿Entienden ahora o no? Amén. Entonces aquí dije, desde que nos enteramos de su fe, de la fe de ustedes y de su amor, porque ¿quién puede decir y de su amor para con Cristo, de su amor para con los pobres, de su amor para con los necesitados?
entonces efectivamente este amor es de las personas. ¿Ya? Pero no, aquí dice, y de su amor para con todos los santos. De su amor, eso aún. Se diría uno, dice, y de su amor. Su amor. Entonces ahí, Esto allá, sí dice de personas porque allá suena a conjunto. Allá donde dice que es desde que nos enteramos. Ah. Ahí conjunto. conjunto, de su fe. De su fe. ¿Ya ven cómo este versículo puede ser entendido de dos formas? Sí, Ahora, ¿qué dijimos? ¿Que la fe es de los cristianos o es de Dios? de Dios. Es de Dios. ¿Y qué cosa? Y de su amor para con los santos, dice. Se hizo los santos, ya se dirige a las personas. Mire qué interesante. En Reina Valera dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, Vuestra elección. vuestra Elección. elección. Mire qué cosa. Es el mismo versículo, hermano, en dos versiones diferentes. Pero aquí dice, porque conocemos, amados hermanos, vuestra elección. Y aquí habla del amor de Dios. Para los santos. ¿Quién es el único que tiene fidelidad? Dios. Usted no tiene fe, hermano. Usted no tiene fe. Porque si Dios deja que sea la fe de nosotros las que nos salve o no, nosotros nos perdimos. Sí. Dios introduce de su fidelidad dentro de nosotros y por eso podemos decir, ya no digamos mi fe me salvó, la fidelidad de Dios hacia mí me salvó. Amén. Eso es como debe de ser correcto. Entonces, la fidelidad de Dios, mire, así lo vamos a hacer, vamos a ir saltando palabritas. La fidelidad de Dios para con su amor. ¿Para quiénes? Para los santos. Para los santos. En pocas palabras, ¿resultó en qué? En elección. Es el mismo versículo. Sí, pero ¿Ve? Solo que alguien lo tradujo diferente y otra persona lo tradujo diferente. ¿Ya ven? Pero miren las palabras claves. Fidelidad, amor, santos. Y estas tres palabras las podemos resumir en qué? En elección. Porque de tal manera, ¿ya ven? Ahora, aquí hay algo que nosotros tenemos que entender bien. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo se refiere? ¿Se da cuenta que usted poco a poco está aprendiendo, hermano? amén. Ay, Dios mío. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que ustedes están aprendiendo. Amén. Sí. Ustedes están aprendiendo. ¿A qué mundo se refiere entonces? A los elegidos. Entonces ya no es al mundo entero. Y hay Lo que muchas- Y nosotros pensamos que aquí, Lo que pasa es que para Dios el mundo somos nosotros, los elegidos. Para Él no existe nadie más en el mundo. En cambio nosotros, el mundo para nosotros es el mundo, el planeta Tierra es el mundo para nosotros. ¿Qué es? Entonces ¿cómo entendemos el versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo entendemos nosotros ese versículo? A todos los hombres. ¿O no los amó todos lo que está diciendo ahí? Ajá. Y entonces si los amó todos, ¿por qué lo está mandando al infierno si los amó? Ajá. El que Dios ama, hermano, no lo va a mandar al
al infierno. Sí, amén. Hay que saber, hermanos, entender las palabras en la Biblia. Cuando la Biblia dice, y después de todas estas cosas, todo Israel será salvo. ¿Qué está diciendo ahí? Ya ve, cuando ya lo vemos desde un punto diferente de vista, ya rápido le hallamos. El problema nuestro es siempre en que nosotros pensamos que lo que está escrito en esta versión es como Dios lo habló. Pero si lo investigamos en otra versión, ¿dirá lo mismo? No. Tiene que ser diferente. Es la pregunta. No, y supongamos que todas las versiones dijeran lo mismo. No vamos a agarrar un versículo y le vamos a decir, así dice aquí y así es y punto. No, hermano, hay que estudiar el contexto histórico, el contexto gramatical, el contexto directo, o sea, lo que está alrededor del mismo versículo, y el contexto indirecto, que es lo que está alrededor de toda la Biblia, para decir si en verdad todo israelita es salvo o no es salvo. Porque si yo digo que hoy murió un judío ultra ortodoxo hasídico, que no cree en Jesucristo para nada, y que en aquel día Dios lo va a salvar, ¿con qué base lo va a salvar? Si la base del Evangelio dice, si tú me tienes a mí en el corazón es que eres salvo, y si no te vas al infierno. Él no tenía a Jesús en el corazón, que es Dios mismo. Yo antes, cuando íbamos a la iglesia, ¿va? Como siempre se nos ha enseñado de que los israelitas van a ser salvos, porque es el pueblo de Dios. Eso es lo que se nos ha enseñado. Ajá. Entonces, un pensamiento venía en mi mente. Y yo decía, todos los israelitas van a ser salvos. Y aunque anden haciendo lo que ellos quieran, decía yo en mi mente. Yo decía que injusto, porque hay unos que sí creen en Dios y otros que no. Y yo decía, y yo estoy aquí esforzándome, decía yo, para ver si soy salva o no. Y ellos, sin hacer lo que se les pega la gana, iban a ser salvos solo porque son nacidos en Israel. Ese es el pensamiento. Las dos cosas que pensaba, las dos estabas mal. Porque una, que todo israelita es salvo, y la otra, yo esforzándome por mi salvación. En las dos cosas estaban mal. Porque eso es lo que Claro, uno viene escuchando. Eso es lo que desde representa antes. aquí. Eso es lo que aquí nos da a enseñar. Hermanos, les voy a decir ahora una cosa. Lo que aquí nos dice, nosotros tenemos que examinar si lo que dice acá es lo que de verdad debemos de entender. Dos cosas pueden suceder. A ver, Que no las entendemos o no queremos entender. entender y obedecer. Porque si se nos han explicado, ¿por qué no obedecer? Ahora, diferente fuera que alguien me diga, pero hermano Bolito, a mí nadie me enseñó esto. ¿Cómo lo puedo yo hacer? Hoy se te ha enseñado. Sí. ¿Qué vas a Hoy hacer? No queda excusa. ¿Ah? Hoy no lo queda excusa. Hoy ya no queda excusa. No queda excusa. porque- Yo entiendo que en la ignorancia se hagan cosas, hermano. Dios tiene el control de eso. Pero cuando Dios llama a sus elegidos, Dios se va a encargar de hacerlos entrar en la justicia de Dios, en sus leyes, en sus mandamientos, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, en su voluntad, en su propósito. ¿Usted quiere venir a formar parte del reino de Dios y poner su propia justicia? Pero eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Eso es lo que se está haciendo, lastimosamente. ¿O no? Mira, les voy a explicar, y con esto ya hoy sí terminamos. Vamos a cerrar la Biblia, porque yo quería seguir esos versículos para adelante para que sepamos. El otro domingo vamos a saber, oiga, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Ya? O sea, lo que exhibimos aquí. Ajá. Que conocemos lo que la fidelidad de Dios, de qué forma nos amó y nos convirtió en ¿qué? Santos. Santos. Pero, ¿qué hacen los santos? ¿Cómo viven los santos? 5 veces sin nada. O sea, eso lo vamos a estudiar el otro domingo.